Bienvenidos, ya estamos con este nuevo video de bloqueo de clientes morosos por HTTPS. Esto será una demostración del funcionamiento. Voy a enseñarles algunas reglas ya precargadas. Esto es para el bloqueo de clientes. En System Script cuento con estas dos reglas: tolerancia y morosos. Estas dos reglas funcionan automáticamente con una fecha. Cada una cuenta con una fecha, y en la parte de Tools, Netwatch, cuento con estas dos más. Esto nos ayuda para estar monitoreando si presentamos un fallo en nuestro servicio de internet. Esto notifica al cliente que tenemos un problema. Para la demostración voy a realizarlo manual. Para poder ser redireccionados tanto HTTP como HTTPS, vamos a utilizar un truco con el hotspot. Así que vamos a suponer que estamos en la fecha de tolerancia, que es lo que nos notificará en cualquier página que abramos. Voy a activar lo que es tolerancia y se nos van a crear las reglas. Recuerden, esto solo se activarán en la fecha de tolerancia. No utilizaremos el hotspot para nuestro servicio. Así que si yo abro nuevamente una página, esto es una página HTTP, aquí pueden ver que ya tenemos la notificación. Pero si yo abro lo que es Facebook, tendremos este error. Esto sucede porque acabo de instalar las reglas. También esto necesita refrescarse para poder visualizarse, así que para ello voy a reiniciar el PC. Inicié el PC. Ahora sí, abrimos la página HTTP, tenemos la notificación. Ahora Facebook, y nos redirecciona en cualquier página HTTPS. Tenemos la notificación con 5 días de tolerancia más el botón para poder navegar. Si ustedes no quieren dar la tolerancia, podemos desactivarlo. Vuelvo a actualizar y ya no tenemos el botón. Esto pueden ustedes ya modificarlo con un editor de archivos HTML. Y el cliente estaría bloqueado. Ahora voy a realizar la prueba del fallo de servicio. Así que voy a deshabilitar la entrada WAN. Esperamos unos segundos. Aquí, como tenemos creadas estas reglas, van a realizar el cambio. Aquí lo tenemos. Ya tenemos el fallo de servicio. Esto funciona solo con HTTP.
ya que las páginas HTTPS necesitan de internet, así que solo vamos a tener en las PC HTTP, pero en los equipos portátiles como celulares funciona diferente. Bueno, en realidad al momento que un celular se conecta al Wi-Fi será redireccionado al portal cautivo, que es esta notificación. Así el cliente es forzado a ver forzosamente el mensaje. Esto no quiere decir que puede pasar horas y pueda ver este mensaje. Tiene un cierto tiempo, eso no he calculado realmente cuánto tiempo pueda estar notificando, pero sí es lo suficientemente, nos da el tiempo necesario para que el cliente pueda verlo. Voy a activar nuevamente. Actualizamos. Aún está en el fallo de servicio. Ahora sí, ya tenemos el aviso de corte. Ahora voy a voy a activar el servicio. Voy a dejar diciembre. Vamos, ok. Ahora voy a ejecutarlo, pero antes voy a eliminar esto. Lo ejecuto y se nos crea en la parte de scheduler. Ahora si yo navego, vamos a tener ya el servicio, a pesar que estemos con las reglas del hotspot. Como ven, tenemos servicio. Ahí está. Volvemos a realizar el fallo. Actualizo y me debe redireccionar que estamos nuevamente con el fallo. Activamos. Y tenemos acceso nuevamente. Ahora voy a colocarle, voy a pasar a lo que es morosos, lo ejecuto. Nos debe eliminar las reglas. Ahora sí pasamos a la regla de morosos.
coloco octubre. Voy a dejar esta fecha ya vencida. Y actualizo. Aquí nos bloquea definitivo, nos agrega la dirección en address list, navegamos y nos dejaría sin internet. Son dos opciones. Por si esto nos sirve cuando utilizamos la tolerancia con ciertos días, o si decidimos no dar tolerancia, podemos utilizar las reglas de Moroz y nos bloquearía definitivamente. Pero lo que buscamos es que nos notifique. Para eso nos sirve la opción de tolerancia, para poder ser redireccionado a cualquier página. En este momento ya no cuento con las reglas de hotspot, pero si nosotros deshabilitamos el internet, van a ver lo que sucede. Se nos vuelven a crear y nos tendrá que notificar que estamos con el fallo de servicio. Esperamos unos segundos. Voy a cerrar esto. Vamos a abrir. Ahora sí. Y tenemos la notificación. Activamos. Esto se tiene que eliminar. Ya lo tenemos. Actualizamos y ya no tenemos acceso nuevamente a internet. Como vieron, ambos métodos funcionan muy bien. Y nuevamente voy a activar el servicio. Ejecutamos, nos elimina de address list y nos vuelve a colocar en scheduler. Revisamos, aquí ya tenemos acceso. Deshabilito nuevamente el internet. Que nos crean de nuevo. Revisamos y nuevamente tenemos el aviso del fallo. En el momento que nosotros activamos el servicio, regresamos el internet, se elimina y comprobamos si tenemos navegación. Y ahí está. Eso sería importante. No quiero confundirlos cuando se activan las reglas de hotspot
quiera decir que vamos a estar trabajando constantemente con el hotspot. Solo se activa cuando es el momento de la tolerancia, que en realidad es el corte. En mi caso tengo colocado el día primero y el día 5 desactiva todas las reglas, pero ya quedan sin servicio los clientes, a menos que estén activos. En este caso, como este ejemplo, que vence hasta noviembre 21. Si yo activo lo que es tolerancia, supongamos que es el día primero, se activa y solo los clientes que no han pagado van a tener esa notificación. Pero si nosotros, como ven, nuestra fecha es noviembre 21, siempre vamos a tener el servicio. Pero modificamos, colocamos la fecha expirada, corremos, ahora sí estaríamos suspendidos. Eso sería todo. Nos vemos en un próximo video.